Esta obra también es la representación de los elementos que están sobre una mesa y igual que el anterior, se muestra que sería unos módulos, que en este caso son los platos, sobre los que ha construido una obra configurada a partir de líneas y de colores difuminados. También hay insectos, pues hay hormigas, un escarabajo por ahí, es colocado sobre una mesa, entonces esto vuelve a la obra una instalación. Entonces es otro de los elementos también. Eso es más bien connotativo, porque nos está principalmente refiriendo a una construcción de una obra cuyos elementos están fuera del contexto en el que están. Es decir, no solo son platos, no solo son depósitos o cuencos, sino que hay algo más ahí, aparte de la mesa perforada, que es donde se deberían colocar estos objetos para que no se caigan. Entonces eso es más bien connotativo. Esta otra, denotativo o connotativa. Bueno, vamos a decir de una vez, es connotativa. La configuración de las figuras nos refiere, sí, al naturalismo y más a la figuración más que al naturalismo. Y aparte de eso, hay una construcción de elementos por sobre la figura. En este caso, son caracteres en lenguajes eh, diferentes, también símbolos, como por ejemplo ojos o la misma textura en la que están puestas las piezas. Esta es una pieza modular y pues ya ella sola como junta pues genera una escultura. Esta es otra, las piezas rotas. Hay algunos artistas que lo que hacen es configuran la pieza y luego la rompen para luego reinterpretarla. Y en la reinterpretación agregan elementos diferentes a la cerámica, por ejemplo, en algunos casos, en otros no. En otros solamente es la reconfiguración de las piezas unas sobre otras, a veces las rompen, las colocan una sobre otra, les aplican un esmalte y la prueban a meter a horno para que el esmalte las unifique. Eso también nos lleva a la connotación, más que a la denotación. Ese otro que sería, ¿qué Creo que pasó? sería ambas, pero más, más connotativa, pienso yo. ¿Alguien más? Igual creo que sería un poco más connotativa. Muy Sí, bien. yo creo que, perdón, lo mismo que con la primera pieza, la que estaba como incompleta, que uno puede ver las figuras, vea, y puede hacer una interpretación propia de lo que está viendo, pero tiene eso de lo implícito. Entonces pienso que sí es connotativo. Muy bien, y principalmente connotativa, aunque los elementos que la constituyen sean como denotativos, ¿verdad? Entonces percibimos las figuras humanas acá, pero los elementos estos incompletos o que pareciera que salen de la superficie son los que lo vuelven connotativos. Otro más es la misma situación de la pieza anterior. Esta de hecho no encontré como temática específica. Esta podría entrar en más bien las simbólicas, que son aquellas piezas que tienen características artísticas, pero no transmiten un mensaje. Entonces se vuelven nada más piezas como coleccionables, tienen algunos aspectos artísticos, pero no transmiten mensaje. Entonces, así puramente obra de arte no sería porque no lo transmite. Sin embargo, pues ahí depende de las interpretaciones que se le den. Otra más está, ya la habíamos visto, y pueden ver acá que los elementos acá son más bien abstractos, aparecen los planos, como esos que ven
que ven aquí, pueden ver las diferentes hebras que se van entrelazando de manera rítmica y que van generando como una forma de infinito. Entonces, esto es connotación. Luego, esto, cuando lo presentamos, cuando digamos vamos a hacer un relieve y bueno, yo quiero hacer esto, pues cuando hacemos una obra de ese tipo, nos estamos acercando más a la decoración. Y la pieza en sí es denotativa. ¿Y por qué? Porque no nos está llevando nada más allá de lo que tenemos acá. Es la rama, son las hojas, son los pétalos, nada más. No nos remite a nada más de lo que está acá. Lo otro, que es ya les he venido mencionando, es la conveniencia de la luz. La orientación de la luz es muy importante para que la obra que estemos haciendo de verdad se proyecte con impacto visual, ya sea que sea decorativa, como en este caso, o una artística. Entonces, por eso, en uno de los ejercicios que vamos a realizar, ya superada la unidad 1, vamos a trabajar con luz, con una luz orientada a potenciar eh, el impacto visual de la pieza. Entonces, ven acá, todas las imágenes que ustedes pueden buscar en internet tienen un juego de luces que son las que las hacen de impacto. Si yo iluminara esta pieza de frente, le elimino todo el reflejo y la sombra, y entonces se vuelve plana. Esa es una de las razones también por las que cuando trabajamos en relieves en formato pequeño, que seguramente ustedes ya lo habrán hecho, en un formato de 1 metro o digo, menos de 1 metro, y lo trabajamos sobre la mesa, así sobre la horizontal, y todavía tenemos luz sobre la mesa donde estamos trabajando porque nos dijeron que trabajáramos donde hubiera suficiente luz y bueno, vamos nosotros y nos ponemos debajo de la luz artificial. Lo que hicieron fue eliminarle por completo las luces a la forma que están trabajando. Y entonces tenemos ese problema de que luego cuando la pieza la levantamos y la colocamos en la pared en una condición de luz diferente, perdón, entonces ya no se parece a lo que nosotros teníamos proyectado. Entonces eso es bien importante que aunque estemos trabajando algo denotativo, tratemos la manera y si queremos proyectarlo como algo artístico, pues tratemos la manera que el ars, la habilidad, se note. Parte de eso es hasta el trabajo de la luz, tanto en la configuración como en la presentación de la obra. Otro ejemplo más, esta pues tiene ahí un poco de difuminado a los lados, pero no encontré la imagen y me pareció interesante compararla con la que les mostré hace un momento. Y es porque vemos que en la configuración hay elementos denotativos, y eso es el naturalismo, la perfección en cuanto al desarrollo anatómico, por ejemplo, en el rostro y en el brazo, pero luego esos elementos se pierden y en el caso de la cabeza se vuelve como un remolino que casi, eh, que sería, comienza a tocar el cuerpo, es decir, hay una disolución de la forma en el fondo y es dinámico, es bastante, que sería de impacto visual. Entonces, eso es también denotativo, pero hay más connotación acá y acá. Aquí es denotativo. No veo connotación, a no ser que ustedes le pusieran acá abajo como título en la ficha técnica, le ponen eh, madre, por ejemplo. Es la única manera como eso se puede volver connotativo. De lo contrario, no. Y hay quienes, pues ustedes lo habrán visto, le ponen rama con flor, o le ponen orquídea, o le ponen el nombre de la flor, ¿verdad? Que están representando. Entonces, en ese caso no estamos diciendo nada, sino que es simplemente la denotación tanto en la forma como en el título. En este caso no. Aquí hay denotación, a pesar que hay elementos que son muy fáciles de entender, muy objetivos. Este otro se vuelve connotativo
es una abstracción de una forma, remite a elementos del mar, por ejemplo, un caracol, pero podría ser también un capullo, podría ser también una semilla, eh, y aún podría ser pues cualquier otro tipo de elemento de la naturaleza, o podría ser también un elemento no natural. Ahí dependerá del título. Entonces, ven la importancia del título en la obra. Eso de colocarle sin título no es la mejor idea en muchos casos. Lo que nos puede suceder es que pues no encontramos cómo ponerle. La pieza nos gustó, la pieza quedó bien, técnicamente se ve bien y no encontramos qué ponerle. Entonces, sin título. Entonces puede que al hacerlo volvamos la pieza más bien decorativa simbólica, o sea, con características artísticas y que alguien puede apreciar y coleccionar, pero no está transmitiendo ningún mensaje. En esta igual, me parece que se les mostré la semana pasada, pues hay elementos acá más bien connotativos, pero es una composición volumétrica, no dice mayor cosa. Sin embargo, como remiten a elementos de la naturaleza, como por ejemplo árboles, entonces el título es el que nos va a ayudar a entender de mejor manera la obra. Así también dirigimos o podemos dirigir, como un caso diferente, podemos dirigir la atención del espectador hacia un término como muy ya de lo que nosotros queremos hacer. Otro más, igual, dependiendo del título que le pongamos, pues aquí estaríamos teniendo mayor impacto con la muestra de la obra. También es una escultura hecha a partir de módulos. Cada pieza sería un módulo, puesto que se repite, lleva un ritmo. Las piezas en la parte superior sería la pieza cerámica, luego la madera y luego la composición como la armemos. Probablemente en otra galería, en otra sala de exposiciones, pues podamos modificar la disposición de las piezas. En ese caso estaríamos creando otra obra, ya no es la misma. Si queremos recrear esta, entonces aún tenemos que tener un esquema de dónde están colocadas las piezas, a qué distancia y las condiciones de luz y de sombra también. Todo eso tiene que ver con la obra y cómo queremos que se proyecte. ¿Comentarios? Ninguno. ¿Sí? Ninguno. Bueno, avanzamos. Bien, esta es otra pieza también que nos remite a los árboles, que es lo que ya les he venido mostrando, pero nos hace gala de la destreza técnica para la elaboración de todos estos elementos fitomórficos acá, hojas, flores de diferente tipo, diferente tamaño, colocadas una sobre otra. Hay una yuxtaposición acá de los elementos y entonces esto es mayormente denotativo, porque entendemos de entrada lo que está observado ahí. El valor connotativo tendría que ver con la idea del árbol, con la forma general que tiene y con el título que le pongamos. Si esto no lleva título, probablemente sea más bien decorativo. En este caso es similar al anterior, que fue pues, también que les mostré hace rato. La configuración de la pieza lo vuelve connotativo, porque se aleja del naturalismo. Pero tiene elementos también que son de orden denotativo, lo entendemos fácil, es el amo y o su humano y su perro, y el título entonces sería el que le daría y el mayor realce de la parte connotativa. Este es un estilo muy particular del autor y esto también se los digo como puede ser, ya ustedes pues tienen a esas alturas como una claridad mayor de qué es lo que quieren seguir. Y si no la hacen, pues les diré que se están tardando un poco para hacerlo. En el área artística ya tendría que ver con por lo menos una línea de desarrollo de obra. Entonces eso lo podrían hacer. Con el tiempo pueden que lo cambien,
Y entonces a lo largo del tiempo ustedes verán una evolución en cuanto a la producción que han tenido de piezas cerámicas. Puede ser también que mantengan la misma durante un lapso de tiempo bastante grande y se vuelva como su sello personal. Eso también puede pasar. Pero también son etapas en las que uno desarrolla un tipo de piezas y luego termina por no satisfacernos esta manera de expresarnos que tenemos y pasamos a otra forma. Otros ejemplos más de cómo juega la denotación y la connotación. Las formas son connotativas, pero nos remiten al significado denotativo, que es el de mujeres. Eh, es hecha con racú, entonces pueden ver ahí la textura del material y la estilización también de las formas, y nos remite pues sería damas quizás del siglo XIX, con un sombrero, con un abrigo sobre sus hombros. Es un tanto similar a este, con la diferencia que este es más denotativo, porque nos remite más bien al naturalismo. Sin embargo, pues, son piezas estilizadas y hechas también a partir de la misma desarrollo técnico con, con racú. Y otras técnicas también de tercer fuego para lograr esos acabados. También la utilización de óxidos, que es algo que a veces es un poco difícil acá en nuestro medio. También la obtención de hornos como adecuados para hacerlo. Lamentablemente para ustedes en esta etapa pues está el problema este de la pandemia y no podemos hacer uso de todos los materiales que se pusieran o del espacio de taller. También desde hace ya un ratito se ha como perdido un poquito la idea de las quemas eh, experimentales en el taller. Si recuerdan, por la zona de hornos hay unos agujeros en el suelo, unos rectángulos que son para hacer quemas de foso, que también funcionan bastante con la obtención de acabados como estos que ven acá, especialmente cuando se trabajan con óxido, cuando se trabaja con sal también, para lograr algunos efectos. Pero pues por ahí vamos. Otro más, este sería denotativo o connotativo. Hoy sí respóndanme. Connotativo. Yo creo que más connotativo, pero ambas, porque no sé si soy yo, pero veo como una figura femenina, o sea, en el centro de la composición. Por acá. Notativo. Muy bien. Es más bien connotativo. Y la elaboración de ella tiene que ver con estas lascas que observan acá, muy delgadas. Esto se puede lograr, pero con el adecuado material, ¿verdad? Para hacerlo. Lamentablemente acá pues a veces no podemos conseguir más materiales más allá del barro rojo que tenemos acá. Pero es realizable este tipo de piezas y parte de la elaboración de cilindros que se van pegando sobre la superficie y luego pues termina en estas como cintas que están proyectándose hacia afuera de la forma. Y sí, hay unas líneas acá que nos sugieren pues un tanto como una disposición de la figura humana dentro de ella. También pueden verlo por acá. Esas ya son las interpretaciones que la gente hace a partir de su marco de referencia, es lo que les mencionaba. Entonces, no les puedo decir, miren, hay una figura humana ahí, pero de hecho en varios lugares me refiere a una figura humana, no solamente en un solo lugar. Entonces, eso es lo que se busca con la obra, que el observador, al estar frente a ella, pues comienza a sacar interpretaciones con lo que está ahí. Si ustedes hacen algo muy denotativo, como esto, por ejemplo, entonces el observador lo ve y ya. Y lo primero que piensa es dónde la puedo poner, en la sala o en el comedor, porque lo ve más como un elemento decorativo. Entonces hay que tratar de llegar más bien a esto, a la connotación para poder proyectar mejor la obra. Igual en este caso, el ritmo de los elementos, ahí como caen, cómo va la disposición entre ellos.
y cómo pareciera pues que es una evolución la que lleva, o una revolución también, pues que se están moviendo casi sobre el mismo eje sobre ellos. Este otro también, esto sería connotación, puesto que no hay nada a lo que nos refiere exactamente qué es. Aunque pareciera que nos estamos viendo un huevo que se está abriendo, pero también podría ser una cápsula que tiene dentro cristales, como si una piedra se rompiera. De esto les mencionaba que el artista lo que hace es, pues genera las formas en materiales bastante resistentes y luego dentro lo que coloca es vidrio y luego somete la pieza a cocción, la saca cuando está de manera que se pueda manipular y comienza a abrirla y a romperla, haciendo que el vidrio pues se estire, que es lo que vemos aquí. Y luego el resto pues es el incremento de la pieza. Entonces es un procedimiento mayor, es muy experimental y el resultado pues es de bastante impacto visual. Estos otros que lo vimos la vez anterior también, como pareciera que se está abriendo la forma y la estabilidad que proyecta la zona superior de la pieza es rota por el movimiento de la parte inferior y esta es completamente denotativa, puesto que son connotativa, perdón, porque son formas abstractas. Entonces, esto no es algo que entendemos de entrada. Igual que también hemos hablado la vez anterior, aquí hay elementos figurativos y hay elementos de abstracción. Entonces la pieza se vuelve más bien connotativa, porque de entrada pues no entendemos la imagen y nos remite sí a elementos de orden prehispánicos. Esta también la veíamos y esta es una connotación. Aunque son elementos reconocibles, los que vemos ahí, pues el estar colgado de esta forma a la par de ese elemento, pues entonces esto pues ya lo vuelve subjetivo y por lo tanto entonces connotativo. Es el mismo ejemplo acá. El módulo repetido, pues muchas veces, decenas de veces, y luego colocado sobre ellos dos formas de zapatos que pareciera que está sobre una como una alfombra, los pies lo está sosteniendo. Puede que esto sea una analogía, por ejemplo, a eh, al trabajo, a los trabajadores, por ejemplo. Todos estos son trabajadores y esto puede ser pues el que ejerce dominio sobre ellos. Pero eso qué nos lo va a decir para que yo pueda interpretar eso. El tener un título que me lleve a hacer esta asociación. De lo contrario, yo no le encuentro más. Entonces, de nuevo les remarco pues la importancia del título en una obra. Esta es denotativa, no hay más allá de lo que vemos. Sin embargo, el mensaje hay un mensaje aquí que vuelve connotativa la imagen y es el que ya sabemos, ¿verdad? Es un mensaje religioso y es lo que le agrega significado. Las imágenes religiosas como estas transmiten pues mucho significado y aún la posición de las figuras, la posición de las manos, el lenguaje corporal entre ellos también es parte de la configuración de símbolos que se hicieron de la Edad Media en adelante para la representación de las figuras religiosas, que es lo que vemos acá. Entonces las figuras religiosas, a pesar que las veamos denotativas, porque observamos el naturalismo, tiene una gran carga connotativa, o sea, hay mucho mensaje en ella. Otro ejemplo más, esta que verán ustedes acá, denotación o connotación. Si son ambas, acuérdense que hay una siempre que predomina sobre la otra. Son ambas, pero creo que es más connotación. Muy bien, el ritmo, la composición, el elemento simbólico acá, que es la manera como de arpa, la desnudez de ellos, estos otros elementos acá en la parte inferior, que pareciera que hablan mientras observan una ciudad, eso le da los elementos más connotativos.
la denotación únicamente estaría en la figura humana y en los elementos reconocibles de ella. Otra vez les digo ahí que pues, pongan atención al uso de la luz. ¿Ven? La luz está acorde al relieve, es para que potencie mejor las formas. Entonces, la luz es muy importante en cerámica o en general, pues en la escultura. Esta composición la vimos la vez anterior también, depende del título. Acá pues no aparece el nombre, solamente nos dice que son máscaras realizadas en cerámica, pero no nos dice un título. En todo caso, la repetición de la misma, el ritmo, la interacción que permite con la obra es la que lo vuelve connotativo y no denotativo, porque pues no hay mucha presencia de algo reconocible eh, como figurativo. Ese es el mismo caso, es una abstracción y por lo tanto es una imagen connotativa. El mensaje en todo caso estaría, acuérdense, implícito en la obra. No es explícito porque no lo logro entender a la primera. Esta otra más es connotativa. Y aunque vemos el elemento denotativo ahí, que son este ojo y este rostro que está acá como separado por unas páginas. Y luego pues hay todo el mensaje que se pueda generar alrededor de ellos. También este lo vimos la semana pasada, los platos en estabilidad sobre la pared y luego los platos rotos en el suelo, que son los que generan pues ya toda la composición de esta instalación y hay dinamismo también. Entonces acá es connotación la que vemos. Acá es denotación. ¿Por qué? Porque vemos un colibrí, vemos la flor y está bebiendo de. Entonces, vean que es más, hay un impacto mayor en esto, en esto. Esto es lo que lo vuelve a veces decorativo y aunque nosotros pretendamos que estamos haciendo algo artístico, resulta que se vuelve más decorativo simbólico. No voy a decirles completamente decorativo, sino simbólico, pues porque tiene algunos elementos artísticos, pero no es una obra de arte como tal aún. Eso es diferente. Acá sí hay elementos figurativos, en este caso entonces sería la denotación, pero la connotación se vuelve alrededor del ritmo y los elementos reconocibles que podamos encontrar acá también que nos refieren a lo prehispánico. Aparte, el color también que nos remite a la obra de cerámica prehispánica. Y vean también los espacios vacíos, que les he mencionado, son parte de la obra siempre. No son ausencias ahí, ¿no? Esas ausencias son parte de la obra. Los elementos de textura también le agregan connotación a las obras que observamos. La línea, el punto, los círculos, todo eso pues vuelve más, eh, de mayor impacto también la obra. La textura es muy importante, especialmente con el material que estamos trabajando, porque el material nos permite alisar en algunos casos y generar reflejos y también agregar texturas, que eso lo que hace es agregar sombras. Normalmente, al picar la superficie o hacer pequeños agujeros para texturizar, lo que estamos haciendo es eliminando luz y por lo tanto estamos enviando ese elemento hacia el fondo. Si lo ponemos a la par de un elemento que nos esté generando reflejos, entonces ese elemento se va a ver proyectado hacia el primer plano. Sucede de manera contraria cuando la parte plana pierde presencia frente a la textura y eso sucede cuando, por ejemplo acá, vean, hay una zona lisa, pero vean esta que son elementos pegados seguramente con pastillaje acá, como pequeñas pirámides, pero esto guarda más sombra. Al guardar más sombra, lo que hace es venirse al primer plano y entonces manda al segundo plano el reflejo, que sería este de acá. Se ven que es diferente cómo sucede y deben aprender a manejar eso para que la obra diga lo que ustedes quieren decir.
Y bien, ya para terminar, pues hay muchos elementos como los que les mostré la vez pasada, también son denotativos. En la artesanía encontramos muchos elementos que podemos retomar. En este caso, bueno, la temática es la natividad, la que misma que les mostré la vez anterior y les explicaba sobre los objetos decorativos aquí. Pero tomen en cuenta que nuestra misma cultura, nuestras mismas raíces prehispánicas nos ofrecen elementos, o bueno, o de la colonia también, nos ofrecen elementos identitarios que pueden servir también para la proyección en la obra. Acuérdense, el artista no parte de la nada, o sea, parte de lo que está alrededor de él, ese es su marco de referencia y a partir de eso expresa las ideas, que es lo que ustedes deberán de hacer. Igual, eso también Lick, les mostré, lo de los jarrones. Dígame, no sé, buenas. Hola, Lick. hola, dígame. Solo comentarle que ahora Natalia va a estar conectada desde aquí porque tuvo problemas con el celular ahora ya, así que aquí vamos a estar las dos. Va, está bien, no hay problema. Eso es bueno cuando suceda por la asistencia, por cómo queda registrada la asistencia. Puede parecer que alguien ya no está en la clase. Bien, entonces, no sé si hay algún comentario. Pues llegamos hasta acá. ¿Algún comentario? No, ninguno. No,